Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy os traemos la única guía que hay para disparar mejor o apuntar mejor en Cyberpunk 2077. Y es que sois cada vez más los que me estáis escribiendo y me estáis diciendo: David, haz una guía para poder disparar mejor en este caso, o apuntar mejor en este juego. Así que para eso vamos a hacer este video. Si estabas buscando una guía, quédate a ver este video. Bien, dicho esto, gente, lo primero que necesito, ya que es la única guía que está en todo YouTube, es que reventéis ese botón de likes, porque si llegamos a los más de 1000 likes, haremos una guía mucho más avanzada, ¿vale, gente? Esta es una guía rápida en la cual sí que es verdad que vais a mejorar mucho a la hora de apuntar y a la hora de disparar en Cyberpunk 2077, ¿vale, gente? Así que dicho esto, espero que dejéis vuestro likeazo. Bien, vamos a empezar obviamente por lo primero, que es la configuración. Si no tenemos una configuración buena, dudo mucho que podamos obviamente disparar mucho mejor. Así que primero vamos a hacer este video indicando cuál es la mejor configuración, ¿ok?, para poder moverse, disparar y apuntar mejor en Cyberpunk, ¿ok? Luego os daré unos consejitos. Bien, vamos a ello. Pues vamos a entrar obviamente en el juego de Cyberpunk 2077 y le vamos a dar a ajustes, ¿vale? Bien, vamos a empezar en este caso por la... si miramos la interfaz, ok, aquí está todo correcto. Vamos a hacer un repaso un poquito de todo, ¿vale? Indicador de impactos le vamos a dar a encendido, ¿vale? Indicador de amenaza y daño le vamos a dar que sí, evidentemente. Multitudes en el minimapa le vamos a dar apagado. Y si vamos a vídeo, os voy a dar un truquito, ¿vale? Que también es importante este truquito para una configuración bastante mejor, ¿vale, gente? Si tenéis FPS máximos apagado, genial. Si lo tenéis encendido, depende de vuestro monitor. Si es a 60, ponerle a 70 para que no haya una caída y una bajada de FPS. Si tenéis 144, pues ponerle 150 o 160, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Y sobre todo os aconsejaría una resolución de 2K, ¿vale? Más de ahí no paséis. Más cositas que os quiero comentar también, aparte de todo esto, súper importante, mucha gente me lo está diciendo: David, no sé qué pasa, que se ve esto mal. Bueno, eso es por el granulado de película. Últimamente los juegos le están dando por hacer granulado de película, pero es una cagada, ¿vale? Porque no se ve nítido, se ve como muy borroso, ¿vale? Esto apagarlo, ¿vale? Esto, pero ya, o sea, 100%, apagarlo, y además que va a ir mucho mejor, va a ir más fluido. El desenfoque de movimiento, mi consejo, a mí esto del desenfoque es un rollo, ¿vale? Se ve borroso, cada vez que giras cuesta apuntar. También apagado, ¿vale? El desenfoque de movimiento le dais a no, y el granulado de película, todo esto apagado. Todo esto os va a ayudar un poquito a mejorar el disparo, obviamente, ¿vale? Y a que lo veáis mejor el juego. Bien, apagado, granulado de película y desenfoque de movimiento le dais a no, ¿ok? Bien, en jugabilidad, fijación rápida del objetivo, le vais a dar al encendido, ¿vale? ¿Por qué? Porque permite la fijación rápida de objetivos al apuntar con armas de fuego, ¿vale? Eso también es importante que lo tengamos encendido, ¿ok? Ayuda a apuntar al combate cuerpo a cuerpo. Aquí le vamos a dejar en estándar, o si lo queremos, si no queremos mucha ayuda, pues le vamos a dar en mínima. Yo lo pondría en mínima, ¿vale? Evidentemente, si eres un jugador que no tienes ni idea, pues sí, le vas a dar a estándar, ¿vale? Pero si a ti te gusta y has tenido, digamos, has jugado a otros juegos, ¿ok? Y sabes bastante de apuntar, pues obviamente dale a mínima o a no, ¿vale? Le vamos a dejar en mínima, en mi caso sería mínima, ¿vale? Movimientos añadidos de cámara, le puedes dar a completos, reducidos o no. Yo le voy a dar a reducidos, ¿vale? Perfecto. Inestabilidad del arma siempre sobre el arma, ¿vale? Nunca le deis a sobre la cámara, ¿vale? Sobre el arma lo vais a ver mejor. Vale, lo demás está todo correcto, ¿vale? Aquí está todo bien. En controles, vibración del mando, le vamos a dar 100, zona muerta interior. Bueno, todo esto de aquí tal como lo tengo, ¿vale? Aquí lo veis, ¿vale? Aquí tenéis tal cual, lo copiáis si queréis, ¿vale? El ratón, las sensibilidades depende de vosotros. Obviamente, si queréis apuntar mejor una sensibilidad baja, siempre va a ser mejor que una alta, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta todo esto, ¿vale? Pero bueno, si queréis copiarme, más o menos lo vais a tener. Si más o menos lo tendréis parecido, ¿vale? A lo que estamos haciendo, ¿vale? Sensibilidad vertical, todo eso sobre todo tiene que estar apagado, ¿vale? El eje vertical. Pues bien, una vez tenemos todo esto que os estoy comentando, simplemente le vamos a dar, en este caso, a jugar. Y os voy a dar una serie de truquitos, ¿vale? Para que ya una vez tengamos
tengamos los ajustes correctos, podamos tener una mejor puntería. Y obviamente esto os va a servir no solamente para este juego, sino os va a servir para cualquier juego, ¿vale? Que eso también es importante, ¿vale, gente? Dicho esto, os quiero comentar también que tenemos un super sorteo, lo dejo aquí abajo en la descripción, ¿vale? En el cual vamos a entregar el juego de Cyberpunk o el juego que tú escojas. Y además te comento que para los 1000 primeros, ¿ok? 1000 primeros que se suscriban a mi Instagram, que lo dejo aquí abajo, mi Instagram o el Instagram de la jefa, vamos a regalar un Cyberpunk, ¿vale? Así que eso es importante, ¿vale? También, así que ya sabéis, si no tenéis este juego, lo queríais tener o lo que sea, pues obviamente si me seguís en Instagram, os suscribís a este canal y dais like a este vídeo, pues obviamente vais a tener Cyberpunk 2077, ¿vale, gente? Dicho esto, vamos ahora, ¿vale? Para que veáis. Bien, vamos en este caso, fijaros bien, vamos por aquí, ¿vale? Vamos a quitar un poquito de aquí y os voy a enseñar unos truquitos, ¿vale? Unos truquitos que en este caso que es el primero, por ejemplo, es si estáis cerca del enemigo, no dejar de disparar apuntando siempre a la cabeza. Por ejemplo, si tenemos a un hombre aquí, lo más importante es la gente empieza a disparar en medio, pues no. Vamos a liquidar, sobre todo en este juego, pensar que vamos por puntos, ¿vale? Evidentemente, depende de la zona del cuerpo que disparemos, vamos a tener más puntos o menos puntos. Donde más puntos vamos a tener es en la cabeza. Eso sería lo primero. Es decir, lo tengáis cerca o lo tengáis lejos, siempre intentar disparar a la cabeza, ¿vale? Súper importante esto, ¿vale? En este caso. Segundo, opción, depende del entorno, tendréis que cambiar el arma. Ejemplo, si hay obstáculos, estáis cerca, siempre subfusil, no escopeta. Es decir, vamos a suponer, ¿vale? Que estoy en este entorno, ¿vale? Pero aquí hay muchos más obstáculos y él se está protegiendo, ¿ok? Esta persona se está protegiendo. Si tengo una escopeta, si disparo aquí, le puedo y fallo, es más difícil porque tengo que volver a recargar la escopeta y disparar otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Con subfusil, ¿vale? Siempre si tenemos muchas cosas en los entornos, ¿vale? Si hay muchos objetos en los entornos, es mejor coger un subfusil, ¿vale? Y de esta manera, obviamente, pues vas a tener más posibilidades de reventarlo, ¿vale, gente? Y sobre todo lo que os he comentado, sobre todo el disparar a la cabeza, ¿vale? Es muy importante, ¿ok? Dicho esto, os voy a comentar más. Dicho esto, ¿vale, gente? Si disparáis desde lejos es mejor disparar despacio que seguir disparando siempre tiro a tiro. Eso está evidentemente claro, ¿vale? Evidentemente si disparamos desde lejos, ¿ok? Es mejor no pegar una ráfaga larga, sino que ir disparando de tiro a tiro, porque así vamos a tener más posibilidad de disparar a la cabeza, ¿vale, gente? Eso es muy importante, ¿vale? Súper importante. Bien, dicho esto, ¿vale? Os voy a enseñar más, ¿vale? Para que veáis. Vamos a hacer otra opción también en este caso, movernos siempre y nunca estar expuesto y cubrirnos siempre al entrar y salir de la cobertura, ¿vale, gente? Es muy importante estar moviéndonos constantemente. Si no paran de dispararnos, pues estar moviéndonos constantemente. ¿Por qué? Porque obviamente si nos quedamos quietos vamos a tener mucha más facilidad de que nos den un disparo, ¿vale? Súper importante eso también, ¿ok? Bien, otro punto también en este caso, acostúmbrate a disparar con un tipo de arma para estudiar su disparo. Es evidentemente que también es muy importante que nos acostumbremos siempre durante un largo periodo de tiempo a tener siempre esa arma. ¿Por qué? Porque evidentemente si tenemos siempre la misma arma vamos a, digamos de una manera u otra, a estudiar ese tipo de arma y vamos a tener mejor puntería, ¿vale? En este caso. Bien, vamos a tener otro punto también bastante importante. Sobre todo con teclado y ratón, ¿vale? Que es en el tema de ordenador que estamos ahora, cómo mejorar la puntería de teclado y ratón. Si quieres, por ejemplo, que te enseñe cómo mejorar la puntería de tu PlayStation o tu de Xbox, déjamelo saber aquí abajo en comentarios, ¿vale? Porque haremos más vídeos enseñando más profundamente y más, obviamente, mejor, ¿vale? Más profesionalmente a cómo disparar mejor. Pero con el teclado y ratón puedes hacer, es evidente que va a ser mucho más fácil que con consola, ¿vale? Con consola, al tener el mando, realmente estás utilizando siempre los mismos dedos. Con el teclado y ratón, fijaros que utilizamos toda la mano, las dos manos, con lo cual evidentemente va a ser mucho más fácil. Además podemos ajustarnos los ajustes al botón que más queramos, podemos cambiar también, ¿vale, gente? Pero para hacer los flips, ¿vale? Si no conocéis lo que es un flips, es el movimiento, digamos, aquí lo vais a ver, eso es un flip, ¿vale? Cuando giro, eso se llama un flip, ¿vale? Pues cuando con ratón, ¿vale? El flip va a ser mucho más rápido, más preciso que con un mando, ¿vale? Eso te va a pasar siempre. Evidentemente con teclado y ratón vas
vas a estar mucho mejor. Creo que las nuevas consolas te permiten también jugar a teclado y ratón. Yo os aconsejaría que lo probarais, ¿vale? Porque de verdad es lo mejor. Una vez lo tienes, es lo mejor. Obviamente, también te os digo, hay mucha gente que me dice, David, es que mi teclado es una mierda, mi ratón es una mierda y no puedo. No, evidentemente si queréis ya jugar un poco mejor a esta clase de juegos, tenemos que comprarnos un teclado decente y un ratón decente, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo SteelSeries, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, es en este caso es demasiado, ¿vale? Porque este tiene hasta una pantallita, no sé si la podéis ver aquí, ¿vale? Es el único ratón que tiene esta pantalla, pero es una pijada, no hace falta tener tanto. Hay ratones que por 20 euros, 30 euros, pues la verdad que están bastante bien, sobre todo que no pese mucho y que esté bastante cómodo. Razer, por ejemplo, está muy bien, tenéis una, bueno, ya haremos más vídeos indicando qué ratones van bien para esto, si son económicos obviamente, y teclados pues lo mismo, ¿vale? Depende de los cherries que tenga, depende de muchas cosas, pero más o menos os aconsejaría que tengáis algo decente, ¿vale? Sobre todo si queréis apuntar mejor y si queréis ya algo más mejor, ¿no? Que antes, no que no sea en este caso una persona que no sepa nada, sino que tengamos unos mínimos, ¿vale? Bien, dicho esto, os voy a comentar más cositas, ¿vale? Más cositas, sobre todo, obviamente, os quiero comentar lo más importante, ¿dónde vamos a mejorar también? Obviamente depende de los FPS que tú tengas, ¿vale? No es lo mismo tener una pantalla de 60 FPS, de 60 Hz, que tener una pantalla de 144 Hz, ¿vale? Si tienes una pantalla de 144 Hz, obviamente vas a disparar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque vas a ir mucho más rápido a ver el enemigo, ¿vale? Eso también es lógico. Entonces también es importante, si tenéis un monitor o si tenéis pensado comprar un monitor, compraros un monitor, yo os aconsejaría a partir de 120 Hz para arriba, ¿vale? 144, etcétera. Eso también es muy importante, el tema del monitor. Más cositas que os quiero comentar. Bueno, yo creo que para ser una primera guía, ¿vale? Va bastante bien, así que yo lo que os aconsejaría, que si os gusta este tipo de guías, ¿vale? Si queréis un poquito, saber un poquito más, profundizar un poquito más y tener un nivel más avanzado de cómo disparar mejor, pues obviamente me lo dejarais saber aquí abajo en comentarios, y de esta manera pues lo que vamos a hacer es otra guía más avanzada de cómo disparar mejor en Cyberpunk 2077, que ya os digo que es un juego que la verdad, bajo mi punto de vista, está bastante bien, muy logrado, pero que obviamente ha salido con bastantes problemas, pero bueno, lo están resolviendo muy rápido. Ya han sacado 2-3 parches, que por cierto tenéis en mi canal todo lo que traen los parches y demás, por si queréis ir a verlo, y tenéis muchas guías, sobre todo para el creación de personaje y todo esto, ¿vale? Que también es un poco inicial. Si os estáis iniciando en Cyberpunk y estáis empezando, pues echarle un vistazo, que también os gustará. Y sobre todo, gente, os recuerdo que ya os digo, los primeros 1000 personas que me sigan en mi Instagram o el Instagram de la jefa, vamos a regalar este pedazo de Cyberpunk 2077 para uno de vosotros, ¿vale? Y también os dejo un super sorteo aquí abajo en la descripción por si queréis coger el juego que más queráis. Esto es gracias a Instant Gaming, ¿vale? Y os dejo el enlace directo aquí abajo y es gratuito, podéis participar, os animo a que lo hagáis. Pues bueno, dicho esto, gente, de verdad os quiero agradecer muchísimo el apoyo que me estáis dando, sobre todo feliz Navidad, que estamos en una época bastante triste por el que no podemos a veces reunirnos con la familia, pero bueno, para eso estamos aquí en YouTube, para distraeros, para traeros las mejores guías aquí en el espacio de David. Así que me gustaría mucho que os suscribáis, que activéis la campana, porque además de traeros las mejores guías, os traemos todos los días juegos gratis y originales. Podéis pasaros por mi canal y podéis ver todos los juegos que tenéis. Tenéis ahora mismo Overwatch, ¿vale? Un juegazo espectacular hasta el 4 de enero, si no me equivoco, así que si estás a tiempo, pues pásate por mi canal y lo ves y te enseño cómo descargarlo. Dicho esto, gente, ya somos casi 40.000 suscriptores, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Os quiero muchísimo, que tengáis un muy buen día, de verdad, y gracias por todo el apoyo. Nos veremos aquí en el espacio de David con un nuevo vídeo de un juego gratis espectacular. Y si llegamos a los 1000 likes en este vídeo, pues haremos otra guía más profesional. ¿Vale, gente? Lo dicho, un besazo y hasta mañana.